Recién es re importante todo lo que dijo Gra, pero me hizo acordar algo, Gra, que no es una pavada el hecho de que nos conozcamos, que sepamos qué habría que sacar, qué hay que poner, o como también dijimos en la reunión pasada, que en realidad mucho de lo que decimos, o en realidad todo lo que decimos de que debería ser puesto en nosotros, ya está en Cristo en nosotros. Entonces es eso que se agrade mirar qué es lo que tenemos, y no solo en búsqueda de lo malo, también en búsqueda de lo bueno que es Cristo, y si necesitamos paciencia, esa paciencia está en Él, en nosotros. Es cuestión de que ahora veamos qué lo está bloqueando o qué está ocupando el lugar que hace que eso no se pueda manifestar en la paciencia, para dar un ejemplo, en plenitud en nuestra vida. Después el otro tema que quería repasar un segundo. Y otra cosa en relación a eso. La Biblia dice que debemos derribar todo argumento, es decir, toda estructura de pensamiento que se haya levantado en contra del conocimiento de Dios. El hecho de nosotros quitar todo eso que dice Gra que quitemos de nosotros también es una forma de derribar argumentos que se levantaron en el conocimiento de Dios que está en nosotros. Como dijo Gra, no, porque yo soy así, de mal carácter. Y no, ese es un argumento que se levantó, que hay que sacarlo para que lleguemos al conocimiento de Cristo que nos habita, para que eso pueda manifestarse. La semana pasada, el tema que hablamos, solo lo voy a mencionar para los que no estuvieron, porque es clave para todo lo que es parte de esto que el Señor nos está hablando, que por ahí nos lo enseñaron de una forma diferente, tal vez, que es, está en Efesios, esto ni lo busquen porque lo voy a solamente leer rápido, que está en Efesios 4, a partir del 13, que dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Nosotros estamos en este camino de manifestar la plenitud de la estatura de Cristo como cristianos hechos a imagen y semejanza de Dios. Pero siempre nos dijeron que eso, bueno, al final de la vida vas a llegar a ser como Cristo y ahí Cristo te lleva o lo que sea. Pero no es lo que dice la Biblia, pues el versículo siguiente dice: para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Es decir, que la madurez y la plenitud de un cristiano que sea la estatura y madurez de Cristo es recién el paso para salir de la niñez. Y después sigue hablando, dice, para que vivamos de esta forma y de esta forma y de esta forma, y no dice locuras. El tema es que nosotros siempre hemos creído, bueno, me tomo todo el tiempo del mundo para llegar a manifestar la vida de Cristo total, la expectativa de vida, y no, la madurez, la plenitud de Cristo manifestada en nosotros es simplemente el dejar la niñez espiritual, en otras palabras, dejar el biberón, y en fin, lo que hablamos la otra vez, y esto que Gra nos predicó hoy es sumamente importante y va de la mano de eso. También ya hemos predicado últimamente con base bíblica, a la luz de la revelación espiritual de la comunión con el Señor, los hermanos, de que estamos completos en Cristo. Esto es un repaso, pero también como fundamento a lo que yo voy a compartir hoy. Que estamos completos en Cristo, que ya no somos pecadores, que somos santos, y bueno, que la madurez a la plenitud de la estatura de Cristo es salir de la niñez recién. Y ahora me meto en el tema nuevo. El ser humano, o sea, Dios obra de una forma que Él termina, y lo dice la Biblia, Él es fiel en completar la obra que inició. Por eso incluso cuando yo les digo seamos maduros, dejemos la niñez espiritual, ni siquiera es un esfuerzo de ustedes, sino que es la obra del Espíritu en sus vidas. Por lo tanto, sumerjámonos, como dice Efesios, en ese hombre interior, que lo traducen al español del griego como vístanse, pero en realidad es sumerjámonos en el hombre interior, en Cristo, y eso va a hacer que la obra sea manifestada completa. El sentimiento, o no solo el sentimiento, el hecho de no concretar las obras de fe, la obra de Cristo, el llamado al cual Dios nos encomendó, no cumplir con eso, o mejor dicho, no terminar eso, ya sean cuestiones puntuales de actividades de un fin de semana,
no sé, como el viaje de Rosy a Buenos Aires. Ella vino, cumple su misión y vuelve, perfecto. Eso es divino, eso es Dios. Pero también tenemos cosas que tienen que ver con nuestra vida, nuestra tarea de largo plazo también. El no terminar esas cosas es sumamente carnal y diabólico. ¿Por qué? Dios obra de tal forma que Él termina todo lo que hace. Él es fiel en completar la obra. Lo maravilloso es, Génesis vio que la obra terminó toda la creación y descansó. Por otro lado, Cristo se encarna en cuerpo humano, se circuncida, se bautiza, predica el reino se ha acercado, soporta un montón de traición, discriminación, amor, odio, va a la cruz, resucita y asciende a la gloria otra vez. Y por eso, gracias a eso, dice la Biblia que hoy estamos sentados en lugares celestiales juntamente con Él. Y en la cruz incluso Él dijo, consumado es. En inglés, por ejemplo, dicen, it is finished, terminado, o sea, obra terminada. Dios obra, lo que empieza, lo termina. Si ustedes ven que hay áreas de su vida o situaciones o cuestiones que no se terminan, si todavía están, bueno, laburándolas, perfecto, sigan, pero no se permitan a ustedes mismos demorarse 50 años en cerrar un ciclo, en terminar algo. Porque el que cometió eso es Adán y su caída o su muerte espiritual. ¿Por qué? Porque Dios le encomendó una tarea en el Edén. Le puso nombre a los animales, la empezó a administrar, pero después vivió la caída. Entonces, esa administración humana de lo que es la creación de Dios es nuestra tarea ahora, porque Adán hizo todo lo que hizo. Bueno, nosotros no vamos a cometer el mismo error, dejar a medias lo que hemos empezado en Él. Si hemos tenido, incluso a veces lo que empezamos no es, sí, estoy pintando esta obra ya había empezado en mi pensamiento en algún momento. Esta obra no es mía, claro, por las dudas, esta pintura. Pero esta obra, las que yo hago, primero empiezan en mi pensamiento y después se manifiestan. Entonces, yo sé que ustedes tienen cosas en su interior que son de parte de Dios. No se permitan o no se den el lujo, porque no deben hacerlo, de no concluirlas. Eso es característica del ser humano caído. Cristo empieza algo y lo termina, y nosotros debemos obrar como Él. Él es nuestro ejemplo. Por otro lado, a veces el ser humano comete el error de continuar lo que ya ha sido terminado. Y cuando Dios me reveló esto esta semana, fue, pero claro, por ejemplo, los cristianos que todavía buscan a Dios. No, voy a orar a buscar. Yo sé que, ojo, a veces lo usamos en un sentido por ahí de, voy a orar a mi habitación a solas, a tener comunión con Dios, o sea, eso está bien, o sea, pero me refiero al cristiano que busca a Dios. Y nosotros, no solo que lo hemos encontrado, sino que Él ya nos ha encontrado. Como dice el viejo himno, estaba perdido, pero ahora me ha encontrado. O sea, ¿qué buscas a Dios? Es como Bill Johnson dice, el hecho de buscar algo que ya tenés es lo que te inhabilita a vivirlo, a manifestarlo. Es como que busques más de, no sé, Señor, dame más paciencia o dame más valentía, y no te das cuenta que vos ya la tenés en tu interior, solo te falta manifestarla. Entonces vas a estar siempre en esa rueda de hámster corriendo al mismo lugar en vez de manifestar lo que se debe manifestar. Por ejemplo, hay un salmo que es el 63 que dice: Dios mío, tú eres mi Dios, con ansias te busco desde que amanece. Esto es distinto a lo que decía Greg, de uno se levanta a orar de mañana. Eso sí, Jesús lo hacía, pero me refiero a la palabra específicamente buscar, como si Dios no estuviera a nuestro alrededor, no estuviera en nuestra vida. Esto fue David, recuerden, esto es viejo pacto, Antiguo Testamento. Dios mío, tú eres mi Dios, con ansias te busco desde que amanece, como quien busca una fuente en el más ardiente desierto. Yo lo que sé es que Jesús en el Nuevo Testamento, incluso Él todavía no había muerto, cuanto más hoy que Él murió y resucitó,
A una mujer que se la encontró dijo, los que beban de esta agua, nunca, que es de Él y del Espíritu Santo, nunca más tendrán sed. Los que tomen del agua del pozo ese que está ahí, van a tomar y van a tener sed. Pero de los que beban de mí, nunca más van a tener sed. Entonces, que acá David te busco como quien en el desierto más seco busca una fuente de agua. Y claro, porque estaba en otro tiempo él. Así que no se permiten ustedes caer en cuestiones que ya no existen. La Biblia dice, el que cree en mí, de su interior fluirán ríos de agua viva. Entonces, que nosotros nos creamos secos es una mentira del diablo terrible, sumamente antibíblica. Pero ustedes me van a decir, Pablo, no tengo plata, estoy angustiado, o estoy triste por esto, o tuve este desengaño con tal persona y me siento con depresión. Eso lo entendemos, no es que somos insensibles, pero seamos cuidadosos con nuestro vocabulario de Dios me abandonó o no lo encuentro a Dios, porque lo sientas o no, lo creas o no, Dios es real. Te des cuenta o no te des cuenta, Él está en vos. Incluso hay algunas traducciones de la Biblia que cuando Jesús se encuentra con los fariseos les dice, hey, el reino está entre ustedes. Pero hay otras traducciones que dicen, el reino está en ustedes. Y se lo dice a los fariseos encima. Pero bueno, ese es otro tema. Después de este salmo dice, quiero verte en tu santuario, contemplar tu poder y tu grandeza. Hoy, ¿quiénes somos del santuario de Dios? Somos nosotros. David estaba desde una perspectiva que no había la unión con la humanidad como si nosotros podemos disfrutar. Él todavía está viviendo consecuencias de Adán y todo eso, que nosotros hemos sido libres de todo eso. Después, al final de este Salmo, el 5, dice, con mis labios te alabaré y daré gritos de alegría. Eso me dejará más satisfecho que la comida más deliciosa. Entonces él está hablando de que cuando él alabe, va a estar satisfecho. Eso es ley pura, es el hacer algo para yo sentirme satisfecho. En vez de nosotros al revés, nuestra mirada es gracias a lo que Él hizo en la cruz, nosotros podemos estar satisfechos. Se da vuelta la historia para nosotros. Él es el pan, como decía hoy Graciela, Él es el pan que ha sido partido y ha sido dado para que nosotros seamos alimentados. Su palabra nos alimenta. O sea, ya ni siquiera es, bueno, voy a hacer esto para recibir esto. Al contrario, ¿vieron cómo hasta el apóstol Pablo, los discípulos, se enojaron cuando alguien quiso comprar el don de Dios? Y que hasta los maldijeron. Personas quedaron ciegas, etc. ¿Por qué? Porque el carácter de Dios es darse a sí mismo, dar. Entonces, que alguien quiera comprar con plata lo entendemos, pero a veces el cristiano quiere comprar con acciones el don de Dios o la plenitud de Dios. Y eso no se trata de la unión con Cristo. La unión con Cristo dice la Biblia que el que se une a Cristo, un espíritu es con Él. Ya está. Cuando yo crea eso, de ahí voy a obrar, voy a servir, voy a concretar proyectos, cuando yo tengo conciencia de las bases, no corro más en una rueda de hámster para alcanzar cosas, ni más de Dios. Otro pasaje que ha sido, yo mismo lo he usado en algún momento, que es el famoso, buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Yo entiendo, busquemos a Dios mientras está cercano, y lo he visto que la gente lo predica en un contexto de que son los últimos tiempos. Yo eso lo entiendo, pero si voy al contexto, y yo sé que este es un mensaje de mucha lectura bíblica, pero voy rápido para no demorarlos, pero porque creo que es necesario, y más si nosotros somos los líderes de toda esta congregación y para los que vendrán. Isaías 55 dice, a todos los sedientos, o sea, ese pasaje, buscad a Dios mientras está cercano, está en un contexto que está dirigido a los sedientos. ¿Cómo nosotros vamos a estar sedientos si un río de agua viva fluye de nosotros? Pero se los leo entero. A todos los sedientos, venid a las aguas, y a los que no tienen dinero, venid y comprad y comed. Venid, comprad sin dinero, sin precio, vino y leche. O sea, esto es alguien para que está sin Cristo, porque están sedientos. Bueno, sigue. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no sacia,
Y sigue hablando, oídme atentamente, comed del bien, voy salteando. Inclinad vuestro oído y venid a mí. O sea, nosotros ya hemos venido a Cristo. Este es un llamado, el de buscadme mientras puedo ser hallado, es para los que todavía no han ido a Él. Dice, inclinad vuestro oído y venid a mí. Y vivirá vuestra alma. Nuestra alma ya vive, nosotros somos una nueva criatura, ya hemos renacido. Y después sigue, está el versículo que dice, buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Si hay alguien que no puede alejarse de Dios, somos nosotros. No solo porque su gloria llenó la tierra, sino que somos su templo. Dios está en nosotros. El tema es que tenemos que abrir los ojos a eso. La Biblia, Pablo oraba por la gente que él ministraba y les decía, oro que Dios les abra el entendimiento. ¿Y el entendimiento de qué? Del conocimiento de Cristo en ustedes. Y es más, se lo ha dicho hasta a paganos incluso eso. Y incluso otro versículo muy famoso que dice, porque mis pensamientos, incluso creo que Rosy una predicación hace poco lo usó, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. Es real, pero esto se lo decía a un pueblo que todavía no estaba unido a él. Bueno, otro tema relacionado. Aparte, esto no lo vean como que, no, a mí nunca me predicaron esto. Bueno, esto es mucha mejor noticia que lo anterior. O sea, deleitémonos en el Señor y Él concederá las peticiones de nuestro corazón, dice otro salmo. Entonces mi invitación es que se deleiten en la presencia del Señor en sus vidas y el Señor concederá las peticiones de sus corazones. Entonces a veces no nos deleitamos porque estamos buscando algo que ya tenemos. Hay un versículo que dice, buscad y hallaréis, pedid y se os dará, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Yo creo que ustedes ya han pedido tener un encuentro con Dios. Yo creo que ustedes ya le han pedido al Espíritu Santo que viva en ustedes. ¿Para qué a veces seguimos pidiendo algo? Porque según la Biblia pedimos y se nos da, buscamos y encontramos. Entonces, ¿por qué seguimos pidiendo algo? O sea, Él nos dice, buscad durante 300 años la presencia del Señor y a ver si algún día desciende sobre... No, esto es inmediato. Y después está en el contexto, pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? ¿Y qué mejor cosa que la presencia y la vida misma de Cristo para nosotros? ¿Cómo Él no nos dio? Ya nos lo dio directamente eso. Otro versículo. Esto es Lucas 13. Dice, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Después del tema de buscad y hallaréis, dice, entren por la puerta angosta. Es decir, que esta invitación de buscar y encontrar es para gente que todavía no había pasado por la puerta angosta, por la cual nosotros ya hemos pasado. Así que nosotros ya hemos encontrado esto en contexto de lo que habla buscad y hallaréis. Lo bueno es que se aplica a otras cuestiones. Incluso dice también la Biblia que la gloria de Dios es esconder un asunto y la gloria de los reyes, nosotros escudriñarlo, investigarlo. O sea, mi tema es no seguir buscando cosas que ya tenemos, que el Señor ya nos ha dado. Nosotros en fe podemos tener acceso a todo esto que estamos buscando, a todo esto que hemos buscado alguna vez. Si yo cambio mi perspectiva, es decir, yo esto que necesito ya lo tengo en mí, pero necesito la fe para manifestarlo. Hoy charlamos con Vicky de esto. Cristo ya lo hizo, entonces bueno, busquemos la forma de... Señor, vos sos la fe misma en mí, así que te pido que hagas que esto se manifieste, ya sea una sanidad, la provisión, sabiduría,
inteligencia, los frutos del Espíritu. El Espíritu viene entero, no viene, bueno, tengo el brazo del Espíritu Santo en mí, así que tengo algunos dones sí, otros dones no, tengo algunos frutos sí, otros frutos no, tengo esto sí, o tengo el pie del Espíritu Santo. Tenemos la persona del Espíritu Santo. Y de igual forma es nuestro ejemplo de cómo debemos vivir en Él. No solo nuestro intelecto, pero no me voy a mover de mi casa a predicar el Evangelio, no le voy a hablar a nadie del Evangelio, pero sí te creo, Señor. Nuestra vida entera debe estar en Él como Él está entero en nosotros. Él siempre, su obrar es el ejemplo nuestro a seguir. Hay un versículo que a mí me encanta porque usa la palabra manifestación, y nosotros en el arte usamos mucho la palabra manifestación artística, o incluso el manifiesto, hasta los corrientes de política, de pensamiento, de filosofía, el manifiesto comunista, el manifiesto surrealista, el manifiesto del expresionismo, que es que uno plasma las ideas, pero después hay obras que respaldan esas ideas. O la manifestación artística, esa palabra que me encanta, que es uno manifiesta cultura, manifiesta arte en su vida, con lo que hace, por cómo es, por cómo se viste, por cómo pinta. Rosy, por ejemplo, sus obras, acá hay otras dos que ahora están... Que me olvidé traer la obra. No hay problema. Pero ella, por ejemplo, manifiesta lo que la habita a ella. Que la paloma del Espíritu Santo, que hace un vuelo y unas manos. Después ya nos puede contar de su obra, ¿dale? Sí. Ok, gracias. Después te voy a pedir en un momento que nos cuentes. La Biblia dice que la creación aguarda con ansias, incluso hay otra parte que dice con dolores o gemidos de parto, que aguarda con ansias la manifestación de los hijos de Dios. Pero no dice aguarda con ansias la búsqueda de Dios, de los hijos de Dios. O sea, aguarda con ansias la manifestación de los... Ya está, o sea, manifestar lo que tenés adentro. No es tanto, me voy a ir a un convento. Jesús lo hacía, se apartaba por momentos. Pero hay cristianos que se lo toman porque es más fácil ir a orar que ir a predicar algunos. O es más fácil escaparse a la soledad que tal vez convivir con una familia que es un poco hostil tal vez. Entonces, no, me lleno de actividades. No es nuestro caso porque tenemos un solo día a la semana. Me lleno de actividades de la congregación para no tener que lidiar con esto. Entonces, ¿qué espiritual que soy? No, estás escapando de la manifestación de tu realidad divina en tu interior. Hay hombres o mujeres hoy en día también, antes los hombres hacían, que se encerraban en el trabajo, por ejemplo. ¿No? Me encierro en el trabajo porque tengo que ser proveedor. Y no, tal vez está escapando. Es más, hasta entiendo más eso por los tiempos que corren, aunque, como dice Cristo, nuestro ministro de Economía, que me parece mucho más honesto eso de ir a trabajar que de ser gente que va a lugares a orar. No voy a decir nombres para no echar nada, porque no, voy a tal lugar de la congregación a pasar horas orando para encontrarme con Dios y para buscar de Dios. Escúchame, o sea, que lo hagas una vez, pues Dios te llama, pero que ya lo tengas como un hábito, como un escape a la realidad, como un escape a las responsabilidades, no me parece tan correcto. Pero no es desde el lado del reto, sino desde valoren lo que tienen. Es la mejor, el Evangelio son las buenas noticias. Es mejor buena noticia que ya estamos unidos a Cristo, que lo tenemos todo en Él, que somos santos, que hemos sido perfeccionados, que somos completos, que la plenitud de Cristo nos habita. Que ese es el Evangelio. No es el tratar de llegar a... Esa no es tan buena noticia. Esforzate para... No, recibilo por don, todo es por gracia. La salvación es por gracia. Su carácter es de que todo nos sea dado por gracia. Simplemente sí hay unos pequeños mandamientos que tienen que ver con la comunión entre hermanos, la Santa Cena, el amor. Pero de última todo tiene que ver con lo que nos hace bien, con lo que es natural, habíamos hablado la otra vez. Incluso al punto de Padre mío, ¿por qué me has abandonado? Recuerden que en ese momento Jesús está tomando el lugar de la humanidad. Él no es Padre, ¿por qué me has abandonado y me mandaste a la cruz a reventar? Si Él es, o sea, si la Trinidad es Padre, Hijo, Espíritu Santo, ¿cómo, por ejemplo, Pablo va a decirle a Pablo, ¿por qué me has abandonado? Cristo no se separó nunca de su Padre. Él en la cruz está manifestando lo que la humanidad sentía de Dios, ¿por qué me abandonaste?
Gracias a lo que hizo Jesús, nunca más nos debemos sentir abandonados por Dios. Jamás, jamás, jamás. Aparte, versículos antes de la crucifixión, Jesús manifestaba que el Padre estaba con él y que nunca lo abandonaba. Entonces, ahí tiene más sentido, o sea, respaldo lo que estoy diciendo de que en la cruz, Padre, ¿por qué me has abandonado? Fue el sentimiento de la humanidad de que Dios está enojado con él. O cuando se habla de la ira de Dios, dice la Biblia que nosotros, humanos, éramos enemigos de Dios en nuestra mente. No dice que Dios era enemigo de la humanidad. Dios siempre estuvo a favor de la humanidad, desde el inicio. Entonces, incluso esta ira de Dios que no destruyó a la humanidad, destruyó el pecado que le hacía mal a la humanidad. O sea, la ira de Dios era contra el pecado de la humanidad, no contra la humanidad misma. Dios no es hay una cosa que se llama arte efímero, que es hacer arte y después tal vez prenderlo fuego para que se destruya. Dios no es un artista de concepto efímero. Él es un artista de concepto trascendental, de obras que duran. Si uno ve la creación, esto lo respalda, porque crea el río con árboles al lado que chupan de esa agua, que tiene sol, que hace fotosíntesis, que pasa el viento y lleva el polen y se reproducen las plantas y los pajaritos comen de eso y con las ramitas que caen hacen nidos y en esos nidos... O sea, Dios crea de una forma que es para que todo tenga sustentabilidad, que todo se mantenga en el tiempo. Entonces, Dios nunca creó para la destrucción de nada. Lo que destruye, mata y roba es el diablo. Lo que trae muerte es el pecado y por eso lo destruyó en la cruz. Incluso dice que Jesús en el momento de morir, dice, fue hecho pecado en ese momento. Claro, pues lo que fue destruido fue el pecado, no la humanidad. Sí fue quitada de nosotros la naturaleza carnal, pues juntamente con Cristo hemos sido crucificados. Algunos todavía dicen, no, pues debo cargar mi cruz. Jesús dijo, tome su cruz y síganme antes de que Él fuera a la cruz. Después, o sea, no tenemos que tomar más cruces. Si hay asignaciones y tareas que son desafíos, sí las son. Y son difíciles a veces. Pero la cruz, o sea, tome su cruz y sígame, fue antes de que Él pasara a la cruz y después fuimos juntamente con Cristo crucificados. Y lo maravilloso es que ni siquiera fue una autocrucificación. ¿Saben por qué? Porque es imposible. Díganme cómo me crucifico. Ok, los pies me los puedo clavar. Me clavo una mano. ¿Y cómo me clavo la otra? O sea, el sadomasoquismo del cristiano que desea matarse a sí mismo todos los días nunca lo va a llegar a hacer porque es imposible. Porque siempre te va a quedar una mano libre. Por eso el Señor predica, y el apóstol Pablo predica que con Él ya hemos sido juntamente crucificados. Ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Lo que ahora vivo lo vivo en la fe de Cristo y no en mi propia fe. O sea, ni siquiera vivimos nuestra propia fe. Este es el Evangelio, estas son las buenas noticias. No un poco ley, un poco gracia, un poco liberalismo, un poco libertinaje, un poco oración. La obra completa. El Evangelio no se predica en general, se predica en un conjunto de leyes para llegar a ser santo, en vez de porque sos santo vas a vivir y cumplir con estas características. La iglesia está dada vuelta muchas veces, porque tiene esa tendencia, como Adán que no terminó la obra, tiene esa tendencia de conmiseración, de no terminé, no soy una obra terminada, así que tengo que morir. Y aparte el que dijo, es necesario que mengue yo para Cristo crezca en mí, fue Juan el Bautista, que todavía pertenecía a la ley, fue el último profeta de la ley. Y lo que eso significaba es hora de que la ley se termine y que crezca Cristo que en nosotros, ya está. O sea, consumado es maravilloso. Disfruten la vida, disfruten el reino, disfruten lo que Dios les dio, disfruten. Por esto, ¿vieron cuando el Señor decía, renueven su mente? Renueven la mente, eran enemigos de Dios en su mente, por eso renuévenla, tiene que ver con todo esto. Por eso quieren saber por qué hay tanta gente de 50.000 años en los bancos de iglesia y no maduran, porque no creen en el Evangelio realmente, no creen en esto que estamos hablando, creen en, bueno, cumplo con esto, y la mano suelta siempre va a estar ahí para hacer pavadas, porque no entienden que ya han sido crucificados. Cuando yo entiendo que, es más, ¿saben por qué muchas obras son como medio contaminadas o porque hay escándalos o porque viven desde ese lugar
con la mano ahí todos ensangrentados y la mano libre. Así que bueno, no hay nada más asqueroso que un cristiano zombie, que un cristiano que anda medio muerto. O sea, morí, resucitaste en el bautismo con Cristo, ya está, o sea, dejate de hinchar. Al mismo tiempo, esto no es para que vivamos el libertinaje, al contrario, es que seamos responsables con lo que ya tenemos y que es glorioso y podemos celebrar y podemos tomar vino. Y Cristo convirtió el agua en vino, pero la iglesia está tratando de convertir el vino en agua otra vez todo el tiempo. O sea, celebremos lo que el Señor quiere, la fiesta, Él quiere la diversión, las bodas, no suframos, ya está. O sea, si siguen sufriendo es porque tienen ahí, ya murieron, chicos, les aviso. Salgan de ahí, de ese lugar. Disfrútenlo. Así que a mí este año, cuando yo me predispuse a que el Señor me muestre, Señor, voy a leer la Biblia como si nunca lo hubiera leído, voy a empezar a leer la Biblia en contexto y no en versículos sueltos. Ojo, cuando nosotros leemos salmos, proverbios y leemos un versículo y oramos sobre un versículo, es sumamente práctico, es bueno, hay que hacerlo. Pero también hay que leerlo en contexto para que nosotros sepamos a quiénes le fue dicho esto. Si es para nosotros, no es para nosotros, si aplica a nuestra época, si no aplica. Sí, hermano, me dicen, porque Dios no cambia. No, Dios no cambia, pero la humanidad sí cambió gracias a Él. Entonces por eso podemos movernos de otra forma. Dios es el mismo desde el principio hasta el fin, por los siglos de los siglos, sí, pero la humanidad no es la misma. La humanidad cambió cuando fue creada, era una, cuando cayó era otra, en un momento después hubo que juzgado por su conciencia, después aparecieron los 10 mandamientos y la ley, después apareció Jesucristo, pero que todavía era un predicador que estaba dentro de la ley, por eso habla de cuestiones de la ley, porque él mismo todavía no había muerto, pero él fue el único que pudo cumplir con la ley al pie de la letra. Muere y ahí es como que la humanidad se resetea. De vuelta al inicio, al original. Cuando mi celu está así como ya muy lento y cargado, formatear, resetear. Eso fue lo que Dios hizo con la humanidad, Jesús hizo con la humanidad, para que estemos con Él sentados en los lugares celestiales, reinando en autoridad espiritual. No hay demonio que tenga poder sobre nuestra vida. No hay, como les decía la otra vez, los demonios los echamos fuera, porque es bíblico y lo vemos y vemos el fruto de la liberación. Pero también ahora entiendo más que nunca la parte que dice, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Ahora ese versículo para mí tiene más sentido que nunca en la vida, porque ya no voy a darme el lujo de andar ahí cristiano zombie. Soy un cristiano vivo completamente en Él y Él en mí, y en Él nos movemos y en Él somos y en Él andamos. Se lo dijo Pablo a los paganos, cuánto más no nosotros siendo sus hijos. Señor, gracias, Padre del cielo, porque el Evangelio son buenas noticias reales. Al mismo tiempo, no es tu gracia, como dice la Biblia, entonces sobreabundará el pecado para que sobreabunde la gracia. De ninguna manera, al contrario, por su gracia, en su favor, vivimos de una forma que es buena para nuestra comunidad, somos personas de bien, somos personas que aportan un valor a nuestras familias, ya sea a nuestros lugares, si hacemos deporte, somos gente que aporta desde tu gracia, si hacemos arte, si charlamos, si vamos al supermercado, hablamos con los cajeros. Señor, somos gente que aporta desde el favor inmersido de la gracia. Padre, gracias Jesús. Te pido que nos ayudes a ser responsables con lo que ya somos, con lo que ya nos diste. Y ahí aplica más que nunca el versículo de lo poco me fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Señor, perdón por años de no tener conciencia de lo que sos en nosotros. Ahora que tenemos la conciencia, como dijo Gray, estoy de acuerdo a esa profecía de que este será un año glorioso para nosotros. ¿Por qué? Porque somos fieles en lo básico del cristianismo, somos fieles en lo fundamental, en las bases que es Cristo mismo. Somos más cristocéntricos que nunca. No somos ni obra-céntricos, ni ley-céntricos, ni humanos-céntricos, ni futuros-céntricos, ni pasados-céntricos. Somos cristocéntricos y en Él estamos y no nos movemos de ahí. No nos movemos de ahí, decidimos estar ahí. Señor, pero ayúdanos también, y sé que pido según tu voluntad, ayúdanos a disfrutarlo, ayúdanos a manifestarlo,
Ayúdanos, Señor, ayúdanos. Te pido tu ayuda para esto. Te pido tu ayuda y sé que pido sabiendo de tu voluntad y lo veo en cómo estás bendiciendo a las personas desde que estamos juntos y veo cómo han crecido en amor, en paciencia, en áreas económicas, en su fe, en su carácter. Han crecido en cómo nos perdonamos mutuamente. Esa es tu gracia, esa es tu madurez, Señor. Han crecido en proyectos económicos, han crecido hasta en cómo han cambiado su alimentación, su salud. Veo la plenitud de Cristo manifestándose en medio de nosotros. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Ayúdanos a ver eso y no perder de vista, Padre. Como dice la Biblia, ocupemos nuestra mente, o en esto pensado, o en la otra versión dice que tengamos el pensamiento ocupado en lo bueno, en lo puro, en lo justo, en lo digno de alabanza. Que sos vos en nosotros, Señor. Ya no te buscamos como que el cielo está allá, la tierra está acá, Dios está por ahí, nosotros estamos en un rincón. Todo está en Cristo, todo fue creado en Él y para Él y por Él y estamos en Él. Señor, estamos en vos, somos más cristocéntricos que nunca y es una libertad inmensa, Señor. Ya no nos vamos a levantar con miedo al engaño, con miedo a la violencia, con miedo a pecar, con miedo a... Señor, vos ya lo resolviste. Te pido que nos des la fuerza para que eso sea manifestado en plenitud, Señor. También te pido que así como son muchas veces los cristianos tan buenos para perdonar a los demás, te pido que también tengan un espíritu de perdón hacia sí mismos. Señor, que así como yo veo que abrazan unos a otros, que se saludan, que nos mandamos mensajes, que nos brindamos acá y traemos galletitas y cosas ricas para comer, para tomar, así gloriosamente también, eso es porque nos perdonamos nuestras diferencias, nuestros tiempos. Señor, te pido que de igual forma nos amemos, nos perdonemos, nos tengamos paciencia, Señor, en esta manifestación plena de lo que ya es. Gracias por esta buena noticia, gracias por esta buena noticia que es el Evangelio, Jesús. Que es el Evangelio, las buenas noticias. Señor, ahora entiendo por qué ir y anunciar las buenas noticias a los pobres, porque ya lo tienen todo en vos, Señor, porque ya lo tenemos todo en vos. A los enfermos, porque en vos hay sanidad, a los cautivos, ya sea emocionalmente, físicamente, Señor, porque en vos hay libertad que se manifiesta de adentro hacia afuera. Gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia, por mis hermanos. Los bendigo a cada uno, que tengan una semana gloriosa, y me aferro con todo mi corazón a la profecía de Graciela, que dijo que este es un año glorioso. Nos abrazamos a eso porque la Biblia dijo que vamos a ir de gloria en gloria y de victoria en victoria. No abrimos las posibilidades a otra cosa. No vamos a elegir el árbol del cual no hay que elegir, que es el de dudar de lo que Dios dijo. Vamos a elegir la vida plena, la vida abundante. Desechamos la duda, la incertidumbre, los pensamientos de escasez. Los desechamos de nuestras vidas para que toda la plenitud y abundancia espiritual, material, en salud, física, emocional, de relaciones interpersonales sean plenas, sean sanas, sean de edificación. Gracias, Señor, en tu nombre, Jesús, en tu nombre, Señor, ayúdanos a tener una mente renovada todos los días, y como dijo Lutero, a veces necesitamos que nos recuerden el Evangelio todos los días, y si eso es necesario, Señor, también estamos dispuestos, porque sabemos que es bueno, son buenas noticias para la humanidad, incluso aún para los que todavía no saben de esto, Señor, porque Cristo murió por todos. Gracias, Señor, bendecimos al mundo entero, a los que no creen en vos aún, porque crean o no, vos hiciste lo que hiciste por ellos también, Señor, así que gracias por tu amor, gracias por tu inclusión, Padre, gracias por tu generosidad, en tu nombre, Jesús, gracias, Señor.